Giordano, investigadora de IDESA, Centro de Estudios, que focaliza su trabajo en la economía, en políticas sociales, laborales, educativas también, para analizar un poco este contexto que estamos viviendo los argentinos a 100 días del gobierno de Milei, centralmente en lo que hace referencia a cómo hemos perdido poder adquisitivo, ¿no? Los trabajadores formales, los informales ni hablar, y las jubilaciones. Ya nos acompaña Virginia, gracias, un placer que estés con nosotros. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, comenzamos con esto que planteamos al comienzo, ¿no? Sin dudas, los trabajadores hoy están, la clase media particularmente, haciendo un esfuerzo enorme, pero de acuerdo a sus relevamientos y lo que se conoce, obviamente, cómo ha perdido poder adquisitivo el salario desde que Milei es presidente y qué perspectivas hay de que, bueno, aquellos trabajadores formales en principio, ni hablar los informales, puedan empezar al menos a empatar, ¿no?, con la inflación. Y bueno, todavía datos de qué ha pasado en la gestión de Milei no tenemos. Sí sabemos que durante la gestión de Alberto Fernández han perdido enormemente más los informales que los formales. Y en parte esto es un problema estructural y coyuntural. Estructural, tenemos un mercado laboral que no fomenta la creación de empleo asalariado registrado, ¿no? Desde el año 2012 que en Argentina no se genera empleo de calidad. Esto es una economía no productiva, una economía que no crece, y coyunturalmente tenemos una macroeconomía muy inestable, alta inflación, tipo de cambio que no sabemos a cuánto se va a ir, y eso hace que la economía no pueda desenvolverse bien en un contexto de alta inflación y donde siempre tenemos ajustes por detrás. Los formales en una instancia paritaria sí lo tienen, los informales no. Lo que tenemos es una enorme pérdida del poder adquisitivo. Bueno, y el gobierno está focalizado en lograr y mantener el déficit cero, siendo inflexible, ¿no?, particularmente en muchas de las políticas. ¿En los próximos meses considerás que puede llegar, al bajar la inflación, a estabilizarse un poco la situación? ¿Qué tiempo puede llevar esto? Yo tomé muy positivamente el dato ahora de enero y de febrero, que lograron reducir el déficit fiscal y que lograron hacer que la sociedad entienda que es importante tener déficit cero, que no es para nada menor. Sí tomo el dato con muchísima cautela, porque hay algunos factores que alientan a la insostenibilidad. Creo que varios economistas lo han ido marcando. Uno, se ha logrado pisando gastos. El principal gasto que se ha pisado ha sido las jubilaciones, que es el principal gasto del gobierno nacional también. Y segundo, subiendo ingresos. Es un ajuste fiscal ortodoxo clásico: bajo gastos, subo ingresos. Y la suba de ingresos se ha dado principalmente en impuestos que el gobierno dijo que no iba a aumentar y que también atentan con la producción, que es el impuesto país, las restricciones a las exportaciones. Claro. Entonces hay que ver cuánto puede sostener este tipo de estrategia el gobierno, ¿no?, donde los jubilados están perdiendo, bueno, los empleados del gobierno nacional también, y cuánto va a soportar el campo, ¿no?, retenciones altas, y cuánto puede durar un impuesto alto como el impuesto país. Claro, y vos recién lo mencionabas, y también, por supuesto, uno de los temas que está en la discusión, esta necesidad de pensar en una reforma laboral para que haya más trabajadores registrados. ¿Qué posibilidad, qué futuro le ves a una reforma laboral en la Argentina? Bueno, ahí sí veo una luz al final del túnel. Creo que en el DNU hubo ideas muy interesantes. Parte de las instituciones laborales que no fomentan la creación del empleo son que por cada un peso que le pagas de salario tenés 50 centavos más, digamos, en lo que es cargas sociales, que están extremadamente altas, sobre todo comparado con la región y con el resto del mundo. Tenés los convenios colectivos que imponen condiciones iguales para una empresa grande o chica, o para una empresa en el AMBA o en el norte del país. Ahí en el DNU sí hubo ideas interesantes en línea a atacar esto. Y la última institución es el de la indemnización por despido, ¿no? Hoy vos tenés que echar a un empleado por la razón que sea, la justicia multiplica infinitamente la indemnización y en una pyme eso implica cerrar la persiana. Claro. Y ahí el gobierno en el DNU ha intentado inteligentemente atacar estos 3 puntos, pero bueno, por ahora no hay resultados porque ha quedado empantanado en la justicia laboral. Sí, sí, tal cual. Ahora, perdón, una pregunta, porque el tema de los jubilados es un tema que le duele a la sociedad. Esta gente que gana la mínima, lo oí al ministro del Interior hace un rato, explicar que se justifica que los jubilados van a recibir un aumento del 12, por ejemplo, creo que es 0,5, para compensar enero, febrero y diciembre. Exacto. Sobre un salario, jubilación, que llegan a los 204.000 pesos con un bono, ¿es posible que frenar la inflación
y alcanzar el equilibrio fiscal o ¿cómo se llama? Los superávit paralelos, como es que superávit gemelos. Los superávit gemelos, tengan alguna posibilidad futura el jubilado, que se recomponga sus ingresos, que se gastan muchísimo en otras cosas, pero en esta gente que sufre tanto. Y acá tenemos dos situaciones. Una, que los jubilados ya venían perdiendo, ¿no? En la gestión de Alberto Fernández, los que cobran la mínima, que han recibido bonos, han perdido un 15%. Los que están por arriba, 2 pesos por arriba de los que no les tocaba el bono, que en su gran mayoría son los que han aportado toda su vida, porque en la mínima tenés moratoria, que ahí hablamos un poco de qué es justo y qué no, pero bueno, esto es gente que ha aportado toda su vida y previó jubilarse con esto y ha hecho esfuerzo para llegar a los 30 años. Estos han perdido un 30%. Ahora con el tema de la movilidad, no movilidad, si empalman para tener en cuenta diciembre, enero y febrero, que han sido los meses de inflación, lo único que se quiere hacer es lograr recuperar esos 3 meses, pero para atrás ya estamos hablando que los jubilados han perdido un 30%. Entonces es muy difícil lograr recuperar lo que se perdió, ¿no?, en los últimos 4 años. Claro, más allá de que el gobierno, bueno, a través de DNU va a fijar estos aumentos y lo que vos mencionabas, ¿no? No alcanzan y de alguna manera el jubilado queda muy por detrás. Exactamente. Desde IDESA, ¿tienen alguna alternativa? ¿Proponen una opción a esto? Y no, lo que nosotros proponíamos era mínimamente lograr compensar, o sea, hacer bien el empalme de la fórmula de movilidad entre la vieja y la nueva, para que se tenga en cuenta la inflación de enero-febrero, y la posibilidad de que está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? Esta caja que tiene la ANSES, donde no se sabe muy bien qué hay ahí adentro, pero algún valor tiene, ¿no? Tiene títulos del Tesoro, lo han usado para financiarse. La posibilidad de usar el fondo para dar un ingreso extra a los jubilados y saldar las deudas que tiene la ANSES, ¿no? La ANSES tiene deuda con jubilados por varios juicios provisionales, entre ellos mucho por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, y las deudas que tienen las provincias por las cajas no transferidas. Sí, bueno, por ahí se mencionaba que ese fondo podría ser en parte utilizado para afrontar esos juicios y la posibilidad de nuevos juicios que se puedan ahora plantear, ¿no?, a partir de esta iniciativa del gobierno, que ese fondo podría llegar a estar reservado para eso. Sí, exactamente. Es dinero que corresponde a los jubilados y tranquilamente me parece que en un contexto como este amerita que pueda ser utilizado con tal fin. Claro, tendría que haber una decisión política de mejorar a ese sector de la sociedad que siempre está desprotegido, no hay forma de que pueda... Pero es que yo pregunto, ¿ese fondo se hizo con aportes de jubilados? Ese fondo viene de cuando estetizaron las FJP y quedó dinero. Pero también se ha usado como caja para financiar al Tesoro Nacional. Entonces, hoy en día tiene títulos de dudoso valor. Que son papel pintado. Habría que ver cuánto vale, pero algún valor tienen que tener. Claro. Entonces, hay que ver cuánto tiempo dura, qué tipo de bono, si se da un aumento y cuánto dura y cuánto se puede dar, pero algún valor tiene. Recién mencionabas, Virginia, el tema de... cuando hablamos del déficit cero y que la gente entendió que es necesario el equilibrio fiscal, y tal vez el apoyo que tiene una buena parte de la sociedad, más del 50%, en esta gestión del presidente, es porque entendió que hay que hacer un esfuerzo, hay que ver hasta cuándo la sociedad está dispuesta a hacerlo, pero se entendió el concepto de que hay que vivir con lo nuestro, ahorrar y no gastar de más, ¿no? Pero, sin dudas, es de lo que venimos hablando, a costa de grandes sacrificios, ¿no? ¿Qué pensás de este ajuste bastante ortodoxo de parte del gobierno y teniendo en cuenta que, bueno, todavía faltan aumentos por venir? A mí me sorprende la severidad del ajuste, sobre todo, bueno, lo que estamos hablando con los jubilados, porque el otro día sacó un artículo la Oficina de Presupuesto del Congreso donde analiza quiénes fueron los que pagaron el costo de este ajuste, y el principal colectivo perjudicado son los jubilados. Luego los empleados del Estado Nacional y bueno, los planes sociales finalmente, que ahí, bueno, creo que vos habías mencionado bastante, creo que en esa parte está bien, el potenciar trabajo, había muchísima corrupción, es necesario desarmarlo, se está fortaleciendo la asignación universal por hijo, que era una buena herramienta, así que en ese lado comparto bastante el camino, pero este ajuste, ¿no?, yendo hacia los jubilados y sobre todo hacia el tramo, ¿no?, medio, donde han aportado toda su vida y demás, me parece muy, muy fuerte. ¿Y qué pensás de la quita de subsidios, por ejemplo, ¿no?, al transporte, el fondo a los docentes? Todo en pos de lograr el equilibrio.
Y ahí se mezclan varios temas. Desde el lado del ordenamiento de las funciones creo que está bien. Por ejemplo, el tema FONID fue un tema de gran controversia y le quita de subsidios a las provincias. En ese sentido es correcto, ¿no? Porque el transporte y la educación, de acuerdo a la Constitución Nacional, y bueno, que el doctor me va a poder explicarlo mejor que yo, es responsabilidad de las provincias. Claro. Entonces ahí se distorsionan funciones, la gente piensa que el salario del docente lo paga el gobierno nacional, me parece que eso no está bueno, entonces hace ordenar para que la gente entienda, bueno, quién es responsable de pagarme. En ese caso creo que es correcto, el transporte y la educación son funciones de las provincias y en su caso las provincias deberán ajustar o acomodar, ordenar su gasto para poder compensarlo. Brevemente, de cara al futuro, en los próximos meses, ¿cómo ves la evolución de la economía de acuerdo a lo que se está viendo hoy de la gestión? Yo lo veo muy positivo el tema de la reducción del déficit fiscal. El mercado está reaccionando bien, sí, porque nosotros hablamos de la reacción de la sociedad y de la economía que vemos en la calle, pero en tema mercados, el mercado está muy contento con la gestión del presidente, ¿no? Un dólar planchado, acciones que suben y demás. Pero sí veo, se me prende esta lamparita de alerta roja, es cuán sostenible es esto, ¿no? Que la gente aguante semejante caída en el poder de compra. Y cuán sostenible es seguir licuándole las jubilaciones a los jubilados. Claro, sí. Bueno, Virginia, gracias. Un placer que nos hayas acompañado. Gracias a ustedes.